saludo muy especial al personal militar, a las organizaciones indígenas, sus familias y a las instituciones del Estado que hoy condecoramos por participar en la operación conjunta Esperanza. Aquí está mi mamá, Clara Nubia Urrego de Petro, ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez Gómez, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Mauricio Espina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, almirante José Joaquín Amezquita García, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional, general William René Salamanca, que es director general de la Policía Nacional, y mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, encargado. Brigadier general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales SOS, SECOES, su esposa Carmen y su hijo Alejandro, capellán del Batallón de Infantería número 37, Guardia Presidencial, presbítero Flover Laín Beltrán, y una solidaridad a todos los familiares que perdieron a sus seres queridos en el accidente aéreo, señores oficiales de insignia, oficiales suboficiales, soldados, infantes de marina, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y en general a los medios de comunicación aquí presentes en la entrega de 86 medallas a las personas, tanto militares como indígenas, 2 medallas entregadas a la madre del canino, al canino. Fecha de la operación militar, la misión de búsqueda inició el 5 de mayo y terminó el 26 de junio. Son muchos los temas que uno podría extraer de un evento como el que hemos visto, de un milagro para muchos, de una circunstancia mágica quizás para otros, de los espíritus que entregan seres a la vida, de la selva, que los indígenas le llaman madre selva, la mamá de nosotros y nosotras, madre selva, madre tierra. Sin esa selva la humanidad no estaría viva. Esa es la realidad científica. De alguna manera la ciencia fluye con el saber ancestral de los pueblos. Se ha querido anteponerlos como si una fuese superior a la otra. Y lo que hay allí, lo que se establece allí es un diálogo entre la ciencia occidental, en la que nos hemos formado aquí la mayoría, ojalá más nos pudiéramos formar en Colombia, una ciencia que tiene sus mecanismos para desentrañar qué es la verdad y qué no es la verdad a partir de unos métodos que denominan métodos científicos, y otra manera de saber a la que han llegado mucho antes que nosotros existiéramos, mucho antes de la República, mucho antes incluso de que alguien dijera tan mal dicho que descubrieron América, cuando en América hace 20.000 años ya habían seres humanos, quizás más, ya lo sabremos después. Pero esos murales que hay en Chiribiquete, no tan lejos del punto de esta búsqueda y encuentro, los murales que hay en Chiribiquete hablan de 10.000, de 20.000 años, ni siquiera había selva allí, según esos murales. Habían mastodontes, había una cacería colectiva y, ojo, había arte. Esos seres humanos anduvieron por aquí, por allá, construyeron sus sociedades, comerciaron entre sí, fueron dando paso a culturas y culturas ancestrales, y a través de esos miles de años fueron descubriendo la tierra, el agua, lo que enseña, lo que esconde,
la magia. Es una magia que tiene que ver con el saber antiguo, una magia que tiene que ver con el hecho de que nosotros somos mucho más ancestrales de lo que creemos. Es esa magia, ese diálogo entre el ser humano y la naturaleza por miles de años, tratando de sobrevivir la una y el otro, en ese equilibrio sutil, delicado, un equilibrio tenue, en donde si el ser humano quiebra el acuerdo de la vida, desapareces él mismo. Donde si aquí se quiebra el acuerdo de la vida, la tierra continúa, solo que sin nosotros, solo que sin nuestra soberbia, solo que sin nuestras luchas internas y fratricidas por el poder, solo sin esas esclavitudes que nos inventamos, pero también sin los momentos sublimes, sin el arte, sin la cultura, sin la música, sin el heroísmo, sin ese explorar cada vez más allá que nos caracteriza como especie, ir cada vez más allá a ver qué hay, qué se encuentra. Tanto los saberes ancestrales como los saberes occidentales hicieron ese pacto. Por eso recuerdo siempre que tengo que referirme a estos temas al indígena Roberto Covaría. Era yo todavía joven, llegaba de Europa, de estudiar en una universidad occidental, pero que ya estaba en un proceso de cuestionamiento de lo que significa el saber occidental. Estaba criticando esa universidad el concepto de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Es dominar un pueblo por el otro. Es el dominio de la máquina sobre el ser humano. Es un modo de consumo sin el cual nos creemos que no estamos desarrollados. Es básicamente dominar y destruir la naturaleza. Esa universidad occidental, la de Lovaina, como la mayoría ya en este momento, han hecho un cuestionamiento del concepto de desarrollo, porque no se desarrolla el ser humano si destruye la selva, involuciona, va para atrás, empieza a evaporarse en lugar de evolucionar. El encuentro entre la ciencia y los saberes ancestrales no lo ubiqué allá en esa universidad realmente, sino apenas regresé, por allá en el año 96, cuando una comunidad indígena, los Uguas, situada en el norte de Boyacá, en partes del Arauca, en los páramos, por donde entre otras pasó Bolívar, esa comunidad indígena estaba diciéndole al país, denunciando una circunstancia que precisamente derivaba, decían los gobernantes del entonces, pues de la imposición del desarrollo. Querían hacer allí un campo petrolero y que saliera petróleo, y los indígenas tenían otra concepción de acuerdo a sus saberes ancestrales. Le decían en aquel entonces a los gobiernos, a la sociedad: no exploren el petróleo aquí, porque el petróleo es la sangre de la tierra, y si se saca la sangre se seca la tierra. Se burlaron entonces. Una tesis de esta magnitud era considerada por quienes se creían dueños y depositarios del ambiente de la ciencia occidental como si fuera un insulto a la inteligencia. ¡Qué locos!, decían, esa es una locura, el desarrollo del país no se puede detener, no es posible arrodillarlo ante el pensamiento de unos seres tan débiles, tan pocos, tan lejanos como los pueblos ancestrales. Nos burlábamos como sociedad. Yo les creí. Y después, estudiando el discurso de Roberto Covaría, ahora en estos tiempos han pasado casi más de 25 años, un cuarto de siglo, lo que encuentro es que la ciencia occidental
dice exactamente lo mismo. Hoy la ciencia occidental, y también la consideran hoy loca, hoy se burlan de la ciencia. La ciencia occidental dice que si sacamos el petróleo de la tierra, se acabó el ser humano, se extingue. Y no en 1000 años, no en el tiempo de los murales de Chiribiquete, no. En menos del 10%, en menos del 1% de ese tiempo. El 1%. Para que nosotros, si seguimos por el camino en que vamos, simplemente desaparezcamos de este planeta simplemente porque rompimos el gran acuerdo con la naturaleza. La ciencia occidental de hoy dice lo mismo que Roberto Covarilla y los pueblos ancestrales colombianos. La palabra Colombia es muy nueva para designar los pueblos ancestrales. Pero se le sigue ahora ya no a los pueblos y sus saberes, sino a la ciencia, diciéndole que es una locura. Cada vez que la humanidad occidental insulta a la ciencia, niega la ciencia, negar, eso inicia un movimiento que se llama negacionismo, cae en el fascismo, destruye la democracia, pierde el faro, no se puede guiar, y ese irracionalismo lleva a la destrucción al interior mismo de los seres humanos. Ese fue el ejemplo de los nazis y de Hitler y de la Europa de mediados del siglo XX. Hoy estamos en una situación similar, parecida, allá en el mundo occidental. Desde aquí hay unas voces entonces que empiezan a hablar más duro, más claro. Ya no necesitan decir si es más importante el saber ancestral o el saber occidental. Ahora son ambos saberes los que están coaligados en un mismo propósito: la vida. Hoy los eventos de Naciones Unidas, o a donde allá me acompañan algunos periodistas a escuchar mis palabras y las palabras de otros líderes mundiales, sí, negros del África, que dicen aquí que no son importantes, árabes, asiáticos y occidentales, todos de una manera más radical que otra, dicen exactamente lo mismo. Hay que juntar los saberes y la acción política y social humana para que nosotros podamos seguir vivos bajo estos soles. Soles que cada vez más nos calientan, no porque el sol cambie, sino porque está cambiando químicamente la atmósfera, y no por la naturaleza, sino por nosotros, que en realidad no es un nosotros, es la gente más poderosa del mundo, destruyendo el acuerdo con la naturaleza, que es este aire. Todos ya lo decimos, políticos, científicos y pueblos ancestrales se juntan, se abrazan. Allá está Fontalvo, Zenú, con los pueblos ancestrales de toda la humanidad de Naciones Unidas, hablando con los políticos de lo mismo. ¿Y cuándo vamos a dejar de sacar el petróleo y el carbón que nos puede destruir? ¿Cuándo será esa fecha? Cuando ya no sea tarde, cuando la codicia haya dominado tanto que la vida se extinga. Más importante la codicia que la vida. A eso teníamos que llegar como humanidad. Eso no se puede llamar ciencia, indudablemente. Eso se tiene que llamar estupidez. Pues ahora hay una unidad por la vida. Y mire lo que nos enseña entonces esta búsqueda y este encuentro en las selvas del Amazonas, en la madre selva. Lo que hemos vivido como espectadores, muchos como protagonistas aquí presentes. Yo me atreví a dar una orden. Estábamos reunidos aquí, en el salón donde siempre nos reunimos, y me entró la llamada del abuelo Fidencio.
Ya sabíamos obviamente que los niños se habían perdido, pero que era altamente probable que estuvieran vivos. Sin mucha certeza aún, Fidencio, que estuvo en la búsqueda en las selvas, el abuelo materno, tengo entendido, me llamó por teléfono y me dijo: Petro, así me llaman los indígenas, Petro, los espíritus de la selva hablan y dicen que están con ellos y que algo hay que no los deja soltar. Algo se mueve en la selva que no permite devolverlos por parte de la selva a nosotros. Y Fidencia me explicó allí un poco sus tesis, su manera de entender las cosas. Yo siempre les he puesto cuidado, nunca me he burlado de ese tipo de percepciones de la vida que se construyen a lo largo de tantos siglos de transmisión oral, de generaciones en generaciones. Y le hice caso a su tesis, que era el que el accionar militar se pudiera juntar con la espiritualidad indígena. Y di esa orden. No podemos enfrentarnos ni encontrarnos ni como ha sucedido en los años pasados. Y no habíamos salido incluso de recibir unas fueteras porque no bombardeábamos a los campesinos del Caquetá, que era lo que esperaba una parte de la sociedad, porque ellos protestaban por el petróleo, porque las quebradas se les ensuciaban, porque los habían engañado en acuerdos anteriores y en su afán retuvieron a un cuerpo del SMAT, que ya no se llama SMAT, y allí el ejército tuvo que tomar una decisión, apuntar las armas contra miles de campesinos, como están acostumbrados a ver en la historia de Colombia, o más bien ser prudentes e intentar que el diálogo pudiera solucionar el problema que se había suscitado. Y aplaudían quienes querían que disparáramos y nos insultaban por no hacerlo, lo cual hubiera provocado una masacre, la disolución definitiva de cualquier posibilidad de diálogo de los pueblos de la selva con las instituciones nacionales. Eso hubiera provocado. Claro, no sabíamos que venía en el futuro, pero sí podíamos intuirlo. Una agresión de esas como las que se vieron en el 64, que nos condenaron a una guerra de casi 70 años, 60 años, un tipo de disolución que ya no se puede reconstruir sino a partir de las generaciones siguientes. Eso querían, no lo hicimos, y pudimos dar un ejemplo que a mí me parece que, siguiendo el mensaje de Fidencio, fue fundamental, que juntando precisamente fuerzas institucionales y nacionales, estatales, públicas, civiles y militares, con la espiritualidad indígena, su propia sabiduría sobre la selva, podríamos tener un éxito que no tenía otro nombre como éxito que la vida. Más que las medallas, que son simbólicas, que aquí se han entregado, el gran éxito, la gran recompensa se llama vida. Y se hizo de una manera común. Segundo relato, que ya no es solo de cómo se encuentran los saberes, ustedes con satélites militares, los ancestros con el yagé e invocando los espíritus de la selva, ambos juntos encontraron la vida. En medio de la vida, la selva, como dice Fidencio, devolvió a los niños para que los cuidemos, no para que los maltratemos. Quizás como un enorme mensaje, no solamente a esos 4 niños y niñas, sino al conjunto de la niñez colombiana, al conjunto de la sabiduría de la vejez colombiana,
¿Cuántos niños mueren en Colombia al año? ¿Cuántos viejos mueren de hambre solos al año? Debería darnos vergüenza. Ese es el insulto ante la vida. Quizás esos sean los mensajes. Les devolvemos estos niños y niñas para que los y las cuiden, no para maltratarlos, no para vejarlos, no para mantenerlos en la ignorancia. Esas comunidades indígenas enseñaron tanto a esos niños y niñas que sabían defenderse 40 días en una selva. Difícil para cualquier ser humano. Increíble allá donde he llegado, Alemania, Francia ahora. Lo primero que dicen es: ¿cómo es posible? Ellos no pueden imaginarse a sí mismos defendiéndose durante 40 días en la selva solos. Lo hicieron bebés, solo porque tenían el conocimiento ancestral, porque se les había transmitido, porque esa sabiduría de las cuales aún se burlan, preparan a un ser humano en su contexto, en su manera de existir. Cultura y naturaleza van de la mano. Siempre han ido, y cuando entran en contradicción, lo que se acaba es la cultura. Bueno, de aquí para adelante hay mucho también que decir. De aquí para adelante, ¿qué? Se ha establecido un puente, o se ha reconstruido un puente que la historia ha roto. El puente de el Estado y las comunidades. El puente de si el Estado es la expresión de una nación o es la expresión de una minoría contra una nación. Yo creo que todos creeremos que el Estado debe ser la expresión de una nación y que por tanto, como consecuencia lógica, nos tenemos que entender todos y todas. Pero entender no es un grupo y el resto que se vaya a la sexta porra, como dice mi mamá, que hicieron con el pueblo, ella gaitanista. No, entendernos todos y todas es todos y todas. Las ilusiones y esperanzas y necesidades que quieren ser colmadas por decenas de millones de colombianos y colombianas que están viviendo en el país, en uno de los países más desiguales socialmente de la tierra. ¿Cómo entendernos todos y todas? Desde culturas diferentes, desde maneras de entender el mundo diferentes por la etnia, por la cultura, en esa enorme diversidad que es la sociedad colombiana. ¿Cómo lo hacemos ahora? Este hecho de buscar y encontrar la vida tiene que dar inicio a una fase de entendimientos entre nosotros y nosotras. Entendimiento nacional, que significa de todo el país, sin ningún tipo de exclusiones, con un objetivo: la vida. Es lo que nos enseña esta búsqueda y este encuentro. ¿Qué buscamos? Enriquecernos. Bueno, mal que bien, el país nos puede dar prosperidad, pero fundamentalmente buscamos poder vivir aquí en Colombia. No solamente esta generación actual, sino la de nuestros hijos, las de nuestros nietos, que no se nos vayan en los barcos y en los aviones para no volver jamás, porque no quieren pisar esta que es el país de la belleza, porque saben que es el país de la belleza, pero lo sacrifican porque no hay el espacio para poder vivir con dignidad en la tierra de la belleza. Eso tenemos que resolverlo ahora. ¿Cuáles son los acuerdos fundamentales? Volvemos atrás a desencontrarnos, a usar la violencia uno contra otros, a excluir, a prepararnos, a ver cómo resistimos el próximo paso,
o sacamos de aquí las consecuencias que deberíamos extraer de una madre que nos envía un mensaje, la madre selva, en un mensaje vital. Hay que salvar la selva, la madre, si queremos seguir vivos. Y hay que salvar el país de la belleza, sus ríos, sus aguas, sus pueblos ancestrales, su diversidad étnica y cultural, sus inmensas mayorías excluidas por siglos, para que podamos ser, para que podamos vivir, incluso para que podamos tener, si ese es el objetivo. Antes de tener la vida. Sin esa no hay nada. Así que le agradezco a todos los compañeros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, de la Armada, de las comunidades indígenas diversas aquí presentes, araraquaras, mucacs, nazas, que también por allá se fueron, etcétera, coreguajes, tantas y tantas que aquí nos han acompañado, porque ese encuentro yo lo saludo, le rindo un homenaje ante él. Estos palacios son nada y este poder se disuelve en nada si no es capaz de reconocer el enorme trabajo que ustedes han realizado conjuntamente, enseñándole a toda Colombia, a toda, cómo estando unidos podemos encontrar la vida. Cómo solo a partir de una unidad en la diversidad, la vida puede ser en Colombia. El país de la belleza deja de ser el país de la tierra, de la sangre derramada, y se convierte en la Colombia, potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables por escuchar.